Gracias a Ambry Genetics por patrocinar la traducción al español de este podcast. Les damos la bienvenida a la serie de podcasts de CGA-IGC, traída a ustedes por el Comité de Educación de CGA y posible gracias al apoyo de nuestro patrocinador, el King Center for Lynch Syndrome del Abramson Cancer Center de Penn Medicine. Cada episodio de este podcast ofrece un debate sobre datos emergentes y desafíos clínicos, y perspectivas únicas sobre los cánceres gastrointestinales hereditarios. Antes de empezar, recordamos que este podcast no sustituye el consejo, diagnóstico o tratamiento médico profesional, y el contenido refleja la opinión experta al momento de la grabación. Sigan escuchando para conocer al anfitrión, al invitado y el tema de este episodio. Y no olviden obtener más información sobre nuestro patrocinador visitando www.med.upenn.edu/King Center. Hola a todos, mi nombre es Josie Baker, soy asesora genética en el Centro Oncológico Integral de la Universidad Estatal de Ohio y seré su anfitriona hoy. Durante el podcast de hoy tengo el gran honor de presentar a nuestra invitada experta Shilpa Narayan, asesora genética de cáncer en Stanford Health. Nos centraremos en la atención a la comunidad indoamericana en el contexto de las enfermedades hereditarias. Shilpa, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por invitarme. Aprecio que quieras hablar de este tema. Vayamos directo al grano. ¿Podrías hablarnos un poco sobre cómo ve tu comunidad la atención médica y la atención preventiva? En cuanto a la atención médica, nuestra comunidad tiene una visión muy positiva. Hay un fuerte énfasis en la educación y en el conocimiento dentro de la comunidad hindú. Así que buscar esa información cuando requieren cualquier tipo de atención médica es algo muy importante para ellos. Por eso acuden a los expertos, ya sea un médico o un clínico como un asesor genético, para comprender cómo cuidar mejor su salud. Creo que tienen una visión positiva del sistema de salud. Creo que tal vez puede ser difícil de navegar, como lo es si alguien no ha crecido en los Estados Unidos, al igual que con cualquier otra comunidad. Pero, en general, es positivo. En cuanto a la atención médica preventiva, y podré profundizar en esto más adelante, diría que la atención preventiva es más en el individuo el cuidarse a sí mismo respecto a su estilo de vida y cómo cuidan su salud, en vez de buscar atención médica para informarse sobre la prevención y hacer lo necesario para ser preventivos. Así que creo que realmente buscan atención médica solo si hay algo, entre comillas, mal con ellos, si sienten algún síntoma o requieren tratamiento de un médico. Por lo tanto, la atención médica se enfoca menos en la prevención y más en el tratamiento. Y solo para ampliar un poco más esa respuesta, ¿puedes discutir con nosotros la infraestructura, la toma de decisiones médicas y la autonomía en tu comunidad? En cuanto a decisiones médicas, creo que es menos de la autonomía de lo que uno pensaría normalmente dentro de la cultura estadounidense, ya que realmente consideran a los clínicos, ya sea un médico o cualquier otro proveedor, como expertos, buscan en ellos atención y asesoramiento directivo. Por lo tanto, al tomar decisiones médicas, lo más importante es qué dice el experto, ¿verdad? Ellos poseen el conocimiento y la educación, y realmente, ya sabes, podría decir que son afortunados de tener toda esta información y educación. Por eso espero que ellos me indiquen qué hacer. Buscan una atención más directiva. Y luego, fuera del campo médico, diría que las personas a las que recurren son más. Sería quizás la familia inmediata, como tu cónyuge o tus padres. O si eres un padre mayor, buscas ayuda en tu hijo. A veces un hermano. La familia ayuda con decisiones médicas. Y confían en la experiencia del médico para decirles qué decisión tomar, porque confían mucho en esos expertos. Y cuando se trata de cáncer hereditario, ¿cómo ve su comunidad el concepto de las pruebas genéticas? ¿Siguen dependiendo en gran medida de los proveedores que consultan? ¿O ha surgido algún otro diálogo en la comunidad? Quiero recalcar esto, y lo diré varias veces. Somos una población muy heterogénea. No creo que pueda generalizar sobre todos. Por lo tanto, cualquier cosa que diga aquí, ya sabes, no significa que hable en nombre de toda la comunidad.
Cada persona es un individuo, por eso es importante observar a la persona que tienes enfrente y cómo quieres interactuar con ellos. Y así que no sé si podría hablar sobre cómo ve toda la comunidad las pruebas genéticas. Diría que la mayoría de las veces buscan conocimiento. La información de las pruebas genéticas intriga a la gente y dicen, quiero aprender sobre estos riesgos y entender el conocimiento detrás de esto. Pero también pienso que cuando se trata de temas como las pruebas de cáncer hereditario, creo que debido a que si alguien no está afectado, realmente quieren decir, está bien saber esto, incluso si lo tengo, no tengo, en realidad no tengo cáncer todavía o no tengo un problema. Así que creo que hay una vacilación para hacerlo solo porque están preocupados por tener que someterse a exámenes o realizar cualquier tipo de cirugía preventiva cuando no están enfermos, ¿verdad? Cuando no tienen una razón médica para hacerlo. Creo que la vacilación proviene de tener que buscar atención médica cuando no hay una razón médica, en lugar de hacerlo solo por prevención. Creo que el interés en las pruebas genéticas viene del interés y el conocimiento, de tener la información. Y, sabe, creo que esto realmente abre un diálogo para que pensemos más sobre la atención preventiva frente a la atención sintomática que podemos ver entre distintas poblaciones. ¿Hay alguna otra reticencia en su cultura y en su comunidad contra las pruebas genéticas que debamos saber? Yo creo que la otra duda, diría, es realmente podría ser el impacto para otros familiares, para futuros hijos, a veces, al pensarlo. No pensamos en esto siempre en el cáncer, más en el prenatal o casarse a futuro, ¿verdad? Y la perspectiva que eso conlleva, porque el matrimonio es importante, como en la mayoría de las culturas, creo, pero casarse es muy importante para la cultura y ser un buen, no sé cómo decir esto mejor, y puede ser ofensivo, pero ser un buen candidato para el matrimonio, ¿verdad? Podría perjudicar sus perspectivas si saben que tiene una condición hereditaria. Por eso diría que lo otro es pensar en cómo le verán otros, pensar en cómo afectará a sus hijos, a los futuros hijos, impactar la planificación de vida futura en cuanto al matrimonio. Creo que esa podría ser otra duda. Porque creo, aunque diría que extiendo esto a los indios, no solo a los hindúes, pero hay una conexión fuerte. La familia es muy importante. Y los tenemos en alta estima porque somos un entorno muy comunal, una religión muy comunal y centrada en la comunidad. Pero diría que al momento de compartir información de salud, creo que se vuelve algo mucho más privado y que no se comparte cuando se tiene una condición de salud, a menos que sea fuera de los familiares inmediatos o incluso a veces no se comparte con ellos. Puede haber padres que no deseen compartir con sus hijos que atraviesan una condición de salud porque no quieren preocuparlos o cosas similares. Así que creo que el mayor impacto que las pruebas genéticas hereditarias pueden tener en la familia también puede ser otra duda. Y para algunos, tal vez, hindúes estadounidenses como yo, que hemos crecido en los Estados Unidos, eso puede ser diferente porque solo por la educación que tenemos y tal vez un pensamiento un poco más progresista de, bueno, queremos ser más abiertos al compartir con otras personas. Así que eso puede ser diferente, pero creo que tal vez a veces con aquellos que no han crecido en Estados Unidos o pacientes mayores quizás más reservados con la información, eso podría ser una razón de duda para no hacerse la prueba. ¿Y su comunidad religiosa o sus líderes han brindado orientación o apoyo a las personas que consideran pruebas genéticas para el cáncer hereditario? ¿Y pensando en esos impactos para la familia? No lo he visto. No sé si existe mucho conocimiento sobre las pruebas genéticas hereditarias dentro de la comunidad religiosa en general o algún tipo de discusión. Y no sé si eso pasará alguna vez. Y esta es claramente mi opinión porque no creo que muchos de los pacientes con los que he hablado y las personas con las que he conversado buscarían consejo de un sacerdote o de un líder religioso al pensar en decisiones médicas. Creo que su enfoque principal está en hablar con el proveedor médico que tienen delante porque esa es la persona que creen que tiene el conocimiento y tal vez buscar a la familia inmediata, como mencioné. No creo que consulten nunca con una comunidad religiosa del templo o a un sacerdote para discutir estas cosas. A diferencia de quizás otras religiones, y lo he dicho antes, el hinduismo no tiene reglas estrictas en cuanto a lo que se debe o no se debe hacer. Realmente existen conceptos como el karma y otras cosas que realmente
pueden guiar a las personas sobre cómo vivir. Pero cómo interpretan esos conceptos depende del individuo. No hay un libro de reglas que diga qué puedes hacer. Aquí están los conceptos para vivir su vida, y cómo lo interpretes depende de ti. Es más abierto en esa perspectiva. Y es algo que me gusta de la religión, que está abierta a la interpretación. Por esa razón, creo que no habrá mucha orientación directa de nuestro sacerdote o líder religioso. Gracias por profundizar mucho más en sus antecedentes religiosos y cómo la comunidad realmente se centra en la familia al tomar estas decisiones. Una de las preguntas importantes que tengo es, ¿cómo cree que los asesores genéticos y proveedores de GI como gastroenterólogos o cirujanos, cómo pueden apoyar mejor a las personas de su comunidad cuando consideran las pruebas de cáncer hereditario o las posibles implicaciones y exámenes que puedan surgir? La mejor forma de apoyarlos es tomar sus pistas del paciente. Y creo que muchas veces como médicos nos enfocamos en qué podemos hacer, ¿verdad? Podemos hacer exámenes, colonoscopias, si está en el entorno de GI. Podemos hacer otras pruebas para ayudar a detectar el cáncer temprano o prevenirlo. Y así el enfoque real en lo que podemos hacer, ¿verdad? Desde el punto de vista médico. Y creo que muchas preguntas que vienen de los pacientes son a veces, ¿qué puedo hacer personalmente en términos de fuera de solo los exámenes? ¿Puedo hacer algo relacionado con el estilo de vida? Hay mucho enfoque en la medicina ayurvédica o qué medicinas naturales puedo tomar o qué dieta seguir, qué estilo de vida puedo adoptar, qué está bajo mi control para prevenir el cáncer. Y creo que a veces, como médicos, dudamos en aconsejar porque no siempre tenemos los datos, pero también nos enfocamos más en las cosas para las que sí tenemos datos, que son las pruebas de detección. Pero creo que es correcto estar abiertos a conversar con el paciente. Decir, está bien. Escucharlos y decir si quieren algo bajo su control, como tener un cambio en su estilo de vida, o creen que vivir de cierta manera para hacer, ya sabes, el bien para ellos mismos y quizás generar buen karma, por así decirlo, les ayudará. Tal vez estar abiertos a escucharlos y tener esa discusión en lugar de descartarlo. Creo que eso podría ser. Y por supuesto, usar la experiencia médica para enfatizar la importancia del cribado, pero estar abiertos, decir, está bien, si crees que esto te beneficiará. Rezar en este momento del día o comer este tipo de alimento mientras no les haga daño, creo que es estar abiertos a esas conversaciones, entendiendo que los pacientes creen tener más control sobre su salud, basado en cómo viven su vida de lo que uno podría creer. Y para concluir nuestra discusión de hoy, ¿puede decirnos algún mensaje clave que le gustaría que los oyentes recordaran de nuestra conversación? 2 cosas que diría es 1, ya sabes, sonaré como un disco rayado porque lo digo otra vez, es siempre seguir las señales del paciente, ¿verdad? Es una población muy heterogénea, como una persona de la India practica el hinduismo de forma muy diferente de cómo alguien de otra región de la India practica el hinduismo, y eso puede ser muy distinto a cómo un hindú estadounidense lo practica. Así que acérquense con curiosidad hacia el paciente como con cualquiera, y abiertos a entender cuáles son sus puntos de vista, que pueden estar aportando que podría impactar la conversación, ya sea sobre pruebas genéticas o sobre el cribado y manejo, y no hacer suposiciones o intentar hacer lo mejor posible para no suponer durante la visita. Y eso es algo que hacemos por todos los pacientes, es nuestra meta, como asesores genéticos, acercarnos con curiosidad y no asumir cosas o dejar que nuestros sesgos nos obstaculicen al ver al paciente. Así que, confiando en la comunidad de asesoramiento para hacerlo. He visto a grandes médicos hacer lo mismo, tengo mucha confianza en quienes lo hacen. Así que solo para continuar llevando eso también a la población hindú. Y la otra cosa que diría es también solo en términos de que no hay mucha literatura o datos sobre la población hindú. Y por eso animaría a que tal vez pensemos más en obtener más literatura para entender mejor a esta población. La población hindú-americana crece, sigue siendo una parte pequeña de Estados Unidos, pero creo que, como somos una población creciente, sería bueno ver más enfoque para que podamos tener más datos y comprensión de esta comunidad. Así que estamos hablando más desde la perspectiva de la investigación, en lugar de solo hacer suposiciones basadas solo en nuestras interacciones con los pacientes. Una vez más, muchas gracias por venir y unirse a nosotros hoy y hablar sobre su comunidad. Y en este momento procederemos a concluir este podcast.
Gracias por unirse a nosotros en un episodio de la serie de podcasts CGA IGC 2025. Estén atentos al próximo episodio. Gracias a todos nuestros oyentes.